Hola muchachos, ¿cómo están? Este es prácticamente el último video de la unidad didáctica de biología de décimo. Espero que eh, hemos, hayamos abordado bien todos los temas del curso, podamos haber entendido bien los conceptos de biología y que puedan llevar su vida universitaria de la mejor manera, recordando que en ciencias no es bueno asumir que uno sabe. Si ustedes ven, la mayoría de científicos no asumen que todos lo saben. Ellos investigan, ellos sopesan lo que las demás personas están hablando con investigación. Ellos no contradicen por contradecir, ¿verdad? Entonces, para recordar eso en la vida científica, ¿verdad? No asumir que todo se sabe. Vamos a compartirles un poquito acerca de la presentación de los orígenes de la vida, la misma evolución, estar viendo lo que dice la unidad didáctica desde la página 188, que lo que se dice es porque todos los seres vivos compartimos un pasado común. ¿Qué importancia tiene para nosotros conocer la evolución de los seres vivos? Recordemos, el concepto de evolución no significa cambio o como las personas se refieren o piensan que es pasar del mono al hombre. Eso es una posverdad que ha sido transmitida de generación en generación en la vida académica e inclusive mucha de esa ayuda ha sido gracias a los libros de ciencias y de estudios sociales. Y ya vamos a ver una gran diferencia entre la verdadera evolución humana y la evolución de la prehistoria y la historia, que esos sí son temas tanto de estudios sociales y no temas de biología. Porque si ustedes recordarán su proceso de estudio, son en las lecciones de estudios sociales en séptimo cuando ustedes ven la evolución del hombre y no es llevada a cabo de la mejor manera. Para esa evolución se necesita este tipo de elementos. Vamos a adelantarme un poquito. Este tipo de elementos que sí es lineal desde la prehistoria y la historia. Ahorita con más detalle les explico el por qué, pero va a ir desde el paleolítico, neolítico, la edad media, la edad de los metales, perdón, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es el presente, ¿verdad? A más o menos 2000, 4000, digámosle 6000 años que empezó lo del paleolítico. Y esta historia, esta evolución humana sí es lineal, sí es de forma lineal, pero de acuerdo a los conceptos antes mencionados, desde el punto de vista biológico, la evolución humana no es lineal, es ramificada. Y cada una de esas ramas, cada una de esas hojas son una especie. Por lo tanto, los temas de evolución del hombre no son bien tomadas en los ámbitos académicos y menos en Costa Rica. Desde el inicio, desde el puro principio, dice aquí, hubo dos teorías opuestas sobre cómo inició la vida. Empezaron con los materialistas o mecanicistas y la otra con los vitalistas o finalistas. El primero fue Demócrito. Él era materialista o mecanicista y ellos fueron los que abrieron las puertas a la química porque suponía que toda la materia incluida
La vida estaba formada por las diminutas partículas llamadas átomos. Desde aquí ya se empezó a diferenciar en lo que es la biología y la química, desde Demócrito. Imagínense, en 470 a 380 años antes de Cristo. Y el segundo, el vitalista o finalista, son Aristóteles, desde el 384 a 322 antes de Cristo. Y Aristóteles suponía un principio vital concedido por un ser superior. En ese caso va a ser sus creadores y la concepción que tiene cada religión acerca de quién es su Dios, ¿verdad? Y cómo se maneja su Dios. Entonces, si nosotros vemos no solo en la Biblia desde el Génesis, sino que han habido varias personas, varias religiones que tienen su creencia de ese ser superior creando la vida, ¿verdad? Desde entonces, desde la época de los griegos, 470 años antes de Cristo, más o menos desde medio millón de años antes de Cristo, ya se tenía esta polémica entre el materialismo y el vitalismo. Entonces, esto no es algo nuevo, no es algo nuevo que se ve, ¿verdad? ¿Qué significa la vida? De acuerdo a lo que hemos visto aquí. Dice, la vida procedente de la biología molecular sostiene que la vida es una propiedad de los organismos que contienen información hereditaria. Ya eso lo vimos con la genética, la información hereditaria. Segundo, es reproductible, se debe de reproducir. Codifica en moléculas ácido nucleico. O sea, toda esta información hereditaria y reproductible es codificada en los ácidos nucleicos, lo que hemos estudiado anteriormente sobre el ADN y las bases nitrogenadas y cómo éstas están acomodadas de acuerdo a cada ser vivo. También metabolizan al controlar el ritmo de las reacciones químicas utilizando catalizadores llamados enzimas. En otras palabras, necesitan energía, pero no se llena como si fuera una batería. Nuestro estómago no es una batería. Por ejemplo, un celular le conectamos un cargador y listo. No, y ahí en la batería acumula la energía que va a utilizar para sus reacciones. No, así no es. Los seres vivos utilizamos catalizadores. ¿Qué son catalizadores? Ok, son enzimas que lo que hacen es, cada vez que nosotros comamos cada cosa, carbohidratos, lípidos, proteínas, ellas van a digerir y van a descomponer esas macromoléculas, ese pedazo de arroz, ese pedazo de o esa molécula de lípidos y la van a transformar en energía. Para nosotros, glucosa. Recuerda lo que hemos estado viendo o vamos a ver más adelante, que es el carbohidrato más simple y va a ser necesario para la respiración celular, que es nuestra producción de energía. Así es como se produce nosotros o producimos nosotros energía en nuestro organismo. Gracias a los catalizadores, las enzimas, la respiración celular, que lo vemos en cada una de las mitocondrias de nuestras células y producimos energía. Así de sencillo, esa es la definición de vida procedente de la biología molecular. Ok, vamos a ir a la presentación. Esto, como lo comenté anteriormente, lo quise poner cómo funciona una posverdad. Se difunde una noticia impactante y atractiva. Puede ser mentira o real, pero manipulada. Eso es una posverdad, porque el tema de evolución es real, pero estaba manipulada, ¿verdad? No es verdad que los profesores de ciencias decimos que el ser humano proviene del mono. Eso es una posverdad. Estamos.
pero dice aquí que por su impacto se comparte por redes sociales hasta hacerla viral, algo muy moderno, ¿verdad? De ustedes, y ahí se va difundiendo lo que es una posverdad, que realmente es una mentira o una información real, pero manipulada. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque este tema, esta vista de la evolución que aparecen en todos los libros de biología, en todos los libros de ciencias, nos lo explica el profesor de estudios sociales. Muchos compañeros explican la evolución desde este punto de vista. En todas las camisetas salen, en todo el internet sale y es una posverdad. Este dibujo se llama, como dice aquí, la marcha del progreso o el camino al Homo sapiens. Sabemos que el Homo sapiens es el hombre pensante. Y dice que es una ilustración que presenta 25 millones de años de la evolución humana. Más o menos eso es lo que se tiene desde la evolución humana, 25 millones de años, cuando en realidad, bueno, esto solo de la especie humana, 25 millones de años más o menos. Pero ha habido otras especies que duran hasta cientos o miles de años, ¿verdad? Miles de millones de años. Entonces, imagínense que nosotros somos una especie muy nueva, pero no evolucionamos de un mono, evolucionamos de un ancestro común, de un primate común, no de un mono. Ahora, esta imagen dice que fue creada para el volumen Early Man, esta revista de la Enciclopedia Biblioteca de Vida Natural. El Early Man fue quien publicó en su libro, esta es una revista, y publicó esto como si fuera una verdad. Oiga, desde 1965 no fue ni siquiera publicada y hecho por un científico. ¿Quién la dibujó? Fue este artista, Rudolf Franz Salinger. Y ni siquiera era, bueno, era de origen austríaco y ruso y residió en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que, lo que me interesa que poder difundir de estos, con estos temas. Este dibujo no es la evolución humana. Casi ninguna especie ha evolucionado de esta manera. La evolución de las especies tiene que ver más o menos así. Si ustedes ven, ellos tomando en cuenta como ejemplo esta especie de ave, tienen un ancestro común, aquí lo tenemos, un ancestro común, y vemos cada una de estas es un camino evolucionando a mejorar. Recuerden que evolución es mejorar por las adaptaciones y por las mutaciones que va recibiendo su organismo de generación en generación. Esto quiere decir millones de años o cientos de años hasta alcanzar una nueva especie. Y ahí sucesivamente, por diferentes adaptaciones, cambios del clima, cambios del entorno, la especie se va mejorando y va generando otras nuevas especies. Así es como se da la evolución de la mayoría de las especies de animales, iniciando por un ancestro común. Y si vemos algo en comparación a la marcha del progreso, no es lineal. Solamente hubo un ancestro común y se ramificaron en otras especies, ¿verdad? Eso para que lo tengan presente. Esto más o menos es la evolución del hombre. Y si nosotros logramos ver, voy a pasar esto por aquí, logramos ver, tenemos un ancestro común. Teníamos un ancestro común, vea, un homínido ancestral. La palabra homínido significa que camina en dos patas. Eso es lo que significa. Y si nosotros vemos, porque muchos decían Australopithecus, sí, Australopithecus, ¿qué tipo? ¿Verdad? Vean ustedes, Raminius, Australopithecus amaneriensis, afariensis, africanus, Gardi, que esta especie, cuando llega aquí, esta especie se perdió, murió por diferentes condiciones del clima, o cazadores o depredadores, y ella murió. Y esto africanos, que es el que
siempre han sacado su teoría, vienen de África y de ahí pasaron a todo el mundo, eso es lo que nos dicen. Y de ahí, vean ustedes que es uno de nuestros ancestros comunes. Pero vea que hay un ancestro, un homínido ancestral. No se sabe qué es y tampoco es un mono o un simio. El simio es porque es un homínido sin cola, ¿verdad? Y de ahí se fueron, vean ustedes, Homo erectus. Vea que no está dentro de la misma línea el Homo sapiens y el Homo de Neandertalis, que es nuestro antepasado más cercano, nuestro antepasado más cercano. Vea el Homo habilis. Yo sé que en sus libros de estudios sociales, desde séptimo, esto lo vieron, ¿verdad? Por lo menos estos términos, el africanus, el australopithecus africanus, el habilis, el erectus, el neanderthalis, ¿verdad? Y otras especies humanas, pero no es lineal, es ramificada. ¿M? Y si ven ustedes un homínido ancestral, solamente aquí tenemos una rama aparte, completamente aparte. De ahí sí evolucionaron los diferentes primates, los diferentes monos que han habido, ¿verdad? No, no es tampoco decir que el mono evolucionó del hombre, eso tampoco es cierto. ¿Ah? Son especies diferentes que nada más teníamos un ancestro común, pero no hemos evolucionado del mono ni el mono del hombre. Eso es una mentira, eso es una posverdad, no se ha entendido la evolución humana, ¿verdad? Entonces, con esta imagen he querido por lo menos dar a entender una idea muy pequeñita de lo que realmente es la evolución humana. Sé que esto se lleva mucho tiempo, muchísimos años de investigación, ¿verdad? Porque no es tampoco como se va a ver más adelante un hombre, un señor, un apologista o un defensor de la Biblia que dijo que simplemente porque se encontró un hueso dijo que era un hombre de Neandertal y si eso no, se requiere una investigación muy rigurosa y de muchas personas, ¿verdad? Hasta convencer a la mayoría de científicos por medio de la experimentación y la demostración científica, que no es nada fácil, no es simplemente como lo hacemos ahorita, escribamos un libro porque el ChatGPT nos puede dictar, no, sino una investigación rigurosa y estricta para demostrar que era un hueso de un Homo sapiens o un Neandertal. Ya el último, lo que somos nosotros, es el Homo sapiens. Aquí sí ya empezamos nosotros, ya la carrera lineal, ya lineal. ¿Qué es esto? Desde la prehistoria, desde el descubrimiento del fuego, desde cómo controlamos el fuego, más o menos 2 millones de años atrás, en el paleolítico, en el neolítico, todo esto tiene que ver con edades de piedra. Esta historia o esta evolución humana sí se ven en las clases de estudios sociales, esto sí. No en su parte biológica, porque no es competencia de muchos docentes de estudios sociales, no es competencia de ellos. Esto del estudio de la prehistoria hasta la historia moderna, sí, y a eso es lo que se le llama evolución humana. Esta evolución sí es lineal, este mejoramiento, porque recordemos, evolución es mejoramiento de la especie humana. ¿Cómo hemos mejorado desde el paleolítico hasta nuestros días, hasta nuestros hijos? ¿Cómo hemos mejorado? Y en esta imagen vienen diferentes características de cómo hemos estado mejorando desde el paleolítico, ¿verdad? Hasta la edad ahorita con la revolución industrial, principalmente la revolución industrial y la sociedad, ¿verdad? Que es lo que ha hecho todo este consumo de cosas que tenemos. Entonces, si vemos, es muy diferente este estudio de la evolución humana desde la prehistoria hasta la historia
a esto que ya es netamente biológico. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos conceptos, o sea, el paso desde un ancestro común, todas estas ramas, se debe a muchísimas características del entorno físico, biofísico, químico, ¿verdad? Entonces habría que estudiar en detalle cómo era el entorno en esos años y cómo han cambiado desde las mutaciones hasta la diversidad genética de cada una de nuestras especies, hasta llegar a nuestros días. Entonces, la ciencia nos dice que tenemos un homínido ancestral, no un mono. Es mentiras. Y tampoco es un australopithecus, porque como hemos estado viendo, los australopithecus son diferentes especies. Ahora, cada uno de estos murió por su diferente entorno, no fue aceptado, llamémoslo por Dios, por una fuerza vital, llamémoslo como lo quieran llamar, pero no ha sido aceptado solamente el Homo sapiens. ¿Y por qué se le llama así? Por nuestra inteligencia. Esa es nuestra mayor adaptación que hemos tenido. Nuestra inteligencia es lo que nos ha hecho nosotros sobrevivir hasta el momento. Ahora, si vemos esta imagen, la Iglesia Católica, por lo menos el Papa para los que son católicos, el Papa ha aceptado estar de acuerdo con la teoría de la evolución y el Big Bang. Ha aceptado, ¿verdad? Pero como dice aquí, with a twist, o sea, con la participación de Dios. Eso yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con la participación de Dios. Y después, con este hombre, este señor Víctor Manuel Banda, que es el apologista, fue un debate entre creacionismo y evolucionismo. Así está. Es más de una hora, son como 3 horas de debate, cada uno defendiendo su postura y lo que se llegó a decir es que él está de acuerdo con el Big Bang. E inclusive, a lo último, él aceptó haber estado de acuerdo con que algunas especies han evolucionado. Entonces, si vemos, tiene razón el Papa. Tanto la teoría del Big Bang y la evolución son procesos que no serían posibles sin la participación de Dios, pero es algo verdadero. Entonces, en conclusión, la Iglesia ha aceptado las teorías de la evolución y Big Bang, pero con la participación de Dios, porque sin ella sería imposible. Esto es un video, se los dejo ahí por si lo quieren observar. Los mitos de la evolución del robot de Platón, publicado el 29 de abril de 1917. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos dice la unidad didáctica acerca de los orígenes de la vida. Recordando que este capítulo no es solamente de la especie humana, porque muchos ven los orígenes de la vida y la evolución como si fuera solamente evolución humana. Y ya sacan todas sus teorías bíblicas, etcétera, etcétera, y eso no tiene ningún fundamento, ni científico ni teológico. Entonces, vamos a ver lo que dice. Sostiene que la vida es una propiedad de los organismos que contiene la información hereditaria, reproductible, codificada en moléculas de ácido nucleico y que metabolizan al controlar el ritmo de reacciones químicas utilizando catalizadores llamados enzimas. Eso es lo que nos dice qué es la vida. Ahora vamos a ver lo que nos dice la unidad didáctica acerca de las evidencias del origen de la vida. Las evidencias del origen de la vida. Tenemos dos, de acuerdo a la unidad didáctica que teníamos dos. Bueno, y antes de empezar con ellos, la unidad didáctica, yo subrayé esto. Todos los seres vivos están constituidos por sustancias orgánicas. Esto no hay discusión absoluta entre los apologistas, los defensores de la Biblia, los católicos, los testigos de Jehová, todos concluimos en esto. Todos estamos hechos de sustancias orgánicas. ¿Qué son esas sustancias orgánicas? Ok, proteínas, glúcidos
o carbohidratos. Glúcidos son una especie de carbohidratos, lípidos o grasas y ácidos nucleicos. Son esas sustancias orgánicas que todos estamos compuestos. Y para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo se requieren sales minerales como hierro, calcio, magnesio, etcétera, etcétera, y vitaminas. Las vitaminas no son para la energía, las sales minerales no son para la energía, sino para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento. Porque si los seres vivos nada más tenemos proteínas, que son las carnes, los glúcidos o carbohidratos, que son moléculas o biomoléculas para la energía, los lípidos, que son para la energía, nada más, y los ácidos nucleicos, nuestro cuerpo no funciona bien. Necesita sales minerales y vitaminas. Dentro de las sales minerales está el agua, ¿verdad? Que el agua es un mineral líquido, el único mineral líquido que hay, pero eso es química. Algunos científicos que defendieron esto fue Alexander Oparin y Stanley Miller. Inclusive muchos de ellos hicieron un experimento de cómo fueron creados estas sustancias, defendiendo que la sustancia proviene de un único ser, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver las evidencias de la vida, cómo fue creada la vida, porque desde el principio todo el mundo se pregunta cómo se creó la vida. Muchos dirían de manera simple, y no, nada más la creó una fuerza vital, pero en ciencias eso no es permitido. Tienen que evidenciar cómo se creó, ¿verdad? Muchos son muy simplistas y decir, no, nada más la creó, nada más Dios la creó, pero él, recordemos que él es uno de los grandes científicos, es el mayor científico que ha habido. Inclusive, se dice que desde que creó el Big Bang como un único elemento donde se concentraba toda la densidad del universo y toda la energía del universo, nadie puede decir quién puso ese elemento material ahí, si antes no había nada. ¿Quién lo puso? Bueno, fue simplemente Dios, ¿verdad? Ahí nadie ha podido explicar. Y después, ¿quién propició la energía para que explotara ese átomo? Porque antes no había nada. Entonces no había ni tiempo ni energía. Fue Dios quien propició la energía. Y desde que propició tanto ese átomo como la energía, Él creó sus leyes físicas, químicas y biológicas cuando creó la vida. Entonces Él mismo no va a violar sus leyes. Las evidencias de todo lo que estoy diciendo, bueno, aquí tenemos una evidencia directa. Y ojo, para el examen, las evidencias directas son las que se pueden ver y sentir que demuestran los grandes cambios. Entre ellas están las evidencias paleontológicas. Y la palabra que va a definir todo son los fósiles. Esa es la palabra que va a definir que es una evidencia paleontológica, ¿verdad? Esta es la presentación y aquí vemos, perdón, las evidencias paleontológicas. Esa es la única evidencia directa que hay. Y dice, es una ciencia cuyo objeto de estudio son los diversos fósiles encontrados en la Tierra que datan de épocas remotas. En sí, ¿qué es un fósil? Un fósil es un ser vivo que por diferentes razones del entorno, sus células fueron rellenas por diferentes sales minerales no orgánicas y se petrificaron. ¿Qué es petrificar? Se hicieron piedra, por eso es que están así. O sea, todas sus células es como la madera, todas sus células se rellenan no de moléculas orgánicas, sino de diferentes sales no orgánicas. Por ejemplo, hierro, se rellena de mucho hierro, se rellena de mucho cuarzo y sus células se petrifican, se hacen piedra. Eso es un fósil. Y eso es una huella de que existió la vida antes. ¿No? Tenemos las evidencias indirectas que demuestran el parentesco entre especies, demuestran un parentesco entre especies. Al inicio del curso hablamos que existen especies
como los gatos, el tigre, el león, el jaguar, bueno, todas las especies felinas que hay, ¿verdad? Lo mismo los seres humanos con los primates, todos los primates que hay, el gorila, el chimpancé, el monocongo, todas esas, que son diferentes poblaciones y que tenemos un parentesco. Estas evidencias lo demuestran, ¿verdad? E inclusive hay un cierto parentesco entre nosotros y las demás especies, evidenciando que la vida viene de un solo ancestro común. Y dice, ya sea comparando algunos órganos que tienen funciones o estructuras parecidas, o el análisis de órganos vestigiales, que es anatomía comparada, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la evidencia anatómica. Anatomía tiene que ver, estuvimos viendo desde el principio, cómo es nuestro cuerpo, qué partes tiene nuestro cuerpo y cómo funcionan. Dentro de ellos tenemos los órganos análogos en la tarea. Son aquellos que realizan la misma función pese que tienen estructuras diferentes. Son la misma función pese que tienen estructuras diferentes. Eh, por ejemplo, vamos a ver aquí las alas del murciélago, que es un mamífero, y las alas de un insecto que no son nada de mamíferos. Son análogos, son parecidos, o sea, cumplen una misma función, volar, pero son diferentes, ¿verdad? Eh, ok, veamos a ver lo otro, seguimos arriba. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma función o son aquellos que tienen la misma, perdón, o parecida estructura interna, pese a que pueden estar adaptados o realizar funciones muy distintas. Entonces, misma estructura, diferentes funciones. Misma estructura, diferentes funciones. Órganos homólogos. Misma estructura, misma estructura, diferentes funciones. ¿Mm? Misma estructura, diferentes funciones. En cambio, los análogos son diferentes. Misma función, diferente estructura. Eso para tenerlo presente y que lo subrayen ahí en sus teorías por aquello que tengan que diferenciar, que lo van a hacer. ¿Y cuál es la diferencia entre los órganos análogos y homólogos? ¿Verdad? Aquí vemos los órganos homólogos. Misma estructura, ¿verdad? Tenemos una misma estructura interna. Si vemos el delfín y el murciélago, tiene una misma estructura, pero son diferentes funciones. La aleta del delfín no sirve para volar, sirve para nadar. La misma estructura, diferentes funciones. A eso se le llama radiación convergente, los órganos análogos. Aquí perdón, homólogos. Y tenemos aquí los análogos que tienen eh, diferente función, misma estructura. Para que mismos no se enreden, ¿verdad? Vean estos, son análogos, estos cuernos. Los cuernos de este escarabajo con los cuernos de este ciervo, ¿verdad? Y las alas análogos, ¿verdad? De los mamíferos y los insectos. Hay órganos homólogos. Esto lo saqué de una revista francesa. Vean ustedes la estructura comparada de un hombre y un caballo, ¿verdad? Para que vean que tenemos huesos muy parecidos. ¿Esto qué quiere decir? No que sea solo para el examen, sino que la vida viene de un mismo ancestro, de un mismo ancestro. Ya vienen los órganos vestigiales, que en la teoría solamente los refiere por encima. Yo voy a explicar algunos. Y esto no quiere decir con esta fotografía que es que ve que es una evidencia que evolucionamos del mono, no. Son órganos vestigiales, son evidencias anatómicas que venimos de un ancestro común, que todos los seres vivos tenemos un cierto parentesco, ¿verdad? Los vestigiales son órganos que ya no cumplen ninguna función en nosotros,
Por ejemplo, el coxis, esta parte de aquí de la columna vertebral, fue una evidencia de que alguna vez el ser humano pudo haber tenido una cola, una prolongación de la columna vertebral para el equilibrio, ¿verdad? Evidencia de alguna vez pudo haber tenido cola. No que evolucionamos del mono, ni menos de un cariblanco, ¿verdad? Son órganos vestigiales. Después las muelas del juicio, ¿verdad? Son evidencia de que fuimos solamente carnívoros anteriormente, ¿verdad? Los vellos, tanto de la barba como del pecho, ya son órganos vestigiales, ya a nosotros no nos sirve para nada. Ya tenemos la ropa que nos protege del frío. También el apéndice es un órgano que no, vestigial que no nos sirve para nada. Después tenemos el folículo piloso, que hace que nuestra piel se ponga la piel de gallina. Eso es, esos músculos erectores, esos músculos erectores que están aquí, hacen que la piel se ponga de gallina para y parecer que estamos bravos. Pero eso ya no es, ya a nosotros los seres humanos no nos sirve. Otra de las evidencias indirectas sería la embriológica. Y quien propuso esta teoría fue este señor, Ernest Haeckel, fue este alemán en 1834. ¿Qué pasó? Pues él estudió varios embriones y en una cierta etapa de nuestra vida todos tenemos este órgano que está aquí, espero que lo puedan ver. Todos tenemos este órgano que está aquí. ¿Eso qué significa? Que la vida provino del agua. Eso era lo único que quería observar. Y anteriormente hay muchas personas que dicen que es que muchos de estos eh, dibujos no corresponden con la etapa que es, pero se ha demostrado que sí, y tienen esas agallas que les ayudan a respirar en el líquido amniótico, sea como sea, nos ayudan a respirar en el líquido amniótico, ¿verdad? Y se han puesto ahí en comparación a ver si es cierto o no es cierto, pero de todas maneras siempre todos venimos del líquido amniótico. Ve al ser humano, que es lo que nos interesa, porque somos nosotros. Tenemos esta estructura que está aquí. Eso significa que nosotros en algún momento de nuestra vida respiramos bajo el agua de nuestra madre, ¿verdad? Eso es lo que quiso decir las evidencias embriológicas de Ernest Haeckel, ¿verdad? Y esto se le llama la presencia de hendiduras branquiales, ¿verdad? Que nos ayudaban a respirar similares a los peces. Y una cola temporal, una cierta cola temporal. De ahí se nos acortó por el coxis, ¿verdad? Eso es. La otra evidencia es la evidencia bioquímica. La bioquímica, que es, bueno, estructura del ADN. Todos los seres vivos tenemos ADN en nuestros núcleos celulares y todas estas evidencias tenemos un tanto por ciento de similitud con nosotros mismos. Obviamente nos comparamos todos los seres humanos y todos los seres humanos tenemos el 100% de seguridad que todos los seres humanos nos parecemos bioquímicamente. No solo el ADN, también hay proteínas o algunas biomoléculas, ¿verdad? Pero vean ustedes otros elementos, por ejemplo, vean este tipo de mono o este tipo de ratón o alguna gallina que tiene casi un 95%, más o menos. Creo que es el mono tití que poseía un 99% de similitud con nosotros. Eso no quiere decir que evolucionamos de ellos, sino que tenemos una similitud. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los seres vivos tenemos un mismo parentesco. Esto es, no que evolucionamos de ellos, porque muchos han malinterpretado eso. Que tenemos un mismo parentesco bioquímicamente. Algunos de otras eh, estructuras que nos señalan que podemos venir de esto mismo con estas gráficas, ¿verdad? De porcentajes, de cuáles son nuestros parentescos con diferentes pruebas bioquímicas que tienen que ver con, bueno, proteínas. En este caso se estaba comparando con la insulina, ¿verdad?
y así sucesivamente, o el genoma humano, ¿verdad? Vamos a irnos a repasar la unidad didáctica, las evidencias indirectas, que ya las vimos, que son las anatómicas, los órganos análogos, los homólogos. Ojo, tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? Por aquello. Las evidencias embriológicas de Ernest Haeckel, las evidencias bioquímicas, y ya vimos sobre la continuidad de la vida, ¿verdad? Y las leyes de Mendel, todo lo que hemos visto de Mendel, ¿verdad? Anteriormente se decía que todo lo que se había dicho era pura teoría, pero Mendel llegó a defender todas estas evidencias, ¿verdad? Todas estas evidencias, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué viene aquí. Ya viene lo que es la diversidad de vida, que lo vimos anteriormente, la diversidad de seres vivos y de ambientes y de diversidad de estrategias adaptativas. Esta es la palabra más importante en la evolución, las adaptaciones, ¿verdad? Que presentan los seres vivos en esos ambientes. Para poder evolucionar, debemos adaptarnos al ambiente, ¿verdad? Más adelante vamos a ver esto. Voy a adelantarme un poquito. Voy a adelantarme un poquito aquí. Se pone esto. Obviamente es un meme de esos que les gustan a los chiquillos ahora. Pero vean lo que dice. O evolucionas o te extingues. Y la palabra evolucionar no significa que va a convertirse en otra especie. La cebra va a seguir siendo una especie, pero evolucionada, mejorada. Va a adquirir nuevas características, por ejemplo, de velocidad. Sabemos que su depredador, las leonas, son muy veloces, tremendamente veloces, y que las cebras deben de evolucionar, que las cebras deben de cambiar, deben mejorar esa característica de la velocidad. Y no es simplemente cambiar o comprarse una moto, como se ve aquí, ¿verdad? Si las cebras pudieran manipular tecnología como lo hacemos los seres humanos, ténganlo por seguro que habría sobrepoblación de cebras. Si pudieran realizar esto que están haciendo en este meme, pero no lo hay, ¿verdad? Entonces, o evolucionas o te extingues. Eso se ve en el mundo natural. El mundo humano es porque tenemos tecnología, manipulamos tecnología y por eso es que podemos mantenernos a salvo, relativamente a salvo, ¿verdad? Bueno, seguimos por arriba. Entonces, lo que hemos visto de la herencia de los caracteres hereditarios, todos los seres vivos tienen características que se pueden transmitir de padres a hijos y esto hace que evolucione la especie, ¿verdad? La genética es la ciencia que estudia los componentes hereditarios que se producen, que producen variabilidad entre los seres vivos. Esa herencia va a producir variabilidad entre los seres vivos. Esto es la herencia. ¿Cómo sabes tanto las plantas como los animales están formados por células? En el núcleo de todas las células se encuentran los cromosomas que son los encargados de transmitir los caracteres. Esto es lo que descubrió todos los científicos y Gregor Mendel con sus tres leyes que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Sabíamos gracias a Von Morgan, ¿verdad? Que un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para un carácter hereditario, ¿verdad? Todo eso lo sabemos gracias a Von Morgan, ¿verdad? Y ya empezamos sobre las teorías del origen de la vida. Aquí hablábamos de la importancia de estas estrategias adaptativas para la evolución. Si no te adaptas o no evolucionas, te extingues. Ahora, estas estrategias han posibilitado a lo largo de millones de años la extinción o la supervivencia de los seres vivos como resultado de las interacciones. Entonces, es importante reflexionar en ello.
¿verdad? Ya vamos sobre las teorías del origen de la vida. Y aquí vamos a ver cómo fue que se originó la vida. Dentro de ellas tenemos el lamarquismo, Jean-Baptiste Lamarck. No tienen que olvidarse este nombre, Jean-Baptiste Lamarck. Fue un naturalista, antes se le denominaba naturalista a los biólogos, que propuso postulados sobre el evolucionismo de las especies en cada año, y el primero en hacer observaciones en las que incluso se habría basado Wallace y Darwin. Ojo, se habría basado Wallace y Darwin, porque estas son las teorías más aceptadas. En estos años, él fue objeto de burla por todo lo que él dijo. Sus dos postulados, y ojo, para efectos del examen, cuidado si ustedes tienen que explicar los dos postulados de Lamarck, que eran la ley de caracteres adquiridos y la ley del uso y desuso. Ya los vamos a ver con más detalles. Pero fue víctima de burla. Veámoslo aquí. El lamarquismo propuso que antes las jirafas eran de cuello corto. Inclusive habían especies diferentes de jirafas que tenían cuello corto. Tal vez no se llamaban jirafas, tal como las conocemos ahorita, sino eran una especie de antílopes. Pero los árboles, que son su alimento favorito, porque tal vez las gramíneas o las plantas del suelo no satisfacen sus necesidades bioquímicas, también evolucionan y crecen buscando mejor alimento arriba en estratos altos, ¿verdad? Entonces, si ellas tienen que sobrevivir de alguna manera, tienen que evolucionar, ¿verdad? Y cambiar sus características, ¿verdad? Entonces, estos postulados fueron motivo de burla de Jean-Baptiste Lamarck y fue desechado por la comunidad científica. No fue sino Darwin y Wallace, estos señores, quien eran científicos muy importantes de la época y grandes investigadores de la época, y defendieron las teorías de Lamarck. Uno, bueno, habla sobre el uso y desuso de los órganos. Y de aquí plantea que los órganos que pueden tener un ser vivo funcionan o están presentes mientras los mismos se usan o lo usa el organismo vivo. Si se dejan de usarse, tienden a atrofiarse y perder o no tener ningún uso, convertirse en órganos vestigiales, como lo tenemos nosotros. Si ya nosotros no usamos las muelas del juicio, ya se convierten en órganos vestigiales. Si ya nuestro vello ya no nos sirve, ya se va a convertir en nuestros órganos vestigiales. Eso es lo que tiene que ser la ley del uso y desuso. La utilización de los órganos para evolucionar, recuerde, para mejorar. Tienen que mejorar el cuello, tuvieron que mejorar para alcanzar las ramas más altas y la mejor comida, ¿verdad? Si no, sí, van a morir. Muchos murieron en ese intento, ¿verdad? La ley de los caracteres adquiridos. Ey, ya lo explicó Mendel, Gregor Mendel, ¿verdad? Dice, el uso constante de un músculo provoca un mayor desarrollo del mismo. Y existe una tendencia a que los hijos se parezcan a sus padres. Esto es totalmente, ahorita lo vemos totalmente lo normal. ¿Ah? Pero sin embargo, antes se decía que eso era equivocado. Esa es la evolución de la ciencia también. La ciencia debe ir evolucionando, mejorando. Recordemos eso. Evolución es mejoramiento. Y antes se desechó estas dos leyes y hoy en día, gracias a Gregor Mendel, son aceptadísimas. Ahora vamos a ver las ideas fundamentales del darwinismo. Según la teoría, bueno, recuerden aprenderse estos dos postulados de Jean-Baptiste Lamarck, por si lo tienen que explicar. Tienen el ejemplo. Aquí dice la teoría en la página 194. Así, según la teoría de Lamarck, las jirafas que no luchaban
por acceder a las hojas de los árboles estirando su cuello, tendían a morirse, dejando poca o ninguna descendencia. Y así fue como se extinguieron. Ese tipo de jirafa se extinguió. ¿Ok? Ya vamos con las teorías del darwinismo o teoría evolucionista, hecho por Charles Darwin, pero no fue solamente Charles Darwin, sino también tenemos a este hombre, Alfred Wallace, que también ayudó porque Darwin estuvieron a punto hasta inclusive de meterlo a hospitales y a la cárcel, siendo él uno de los científicos que pasó toda su vida investigando en diferentes puntos de la Tierra. Estuvieron a punto de meterlos a hospitales. Y fue Wallace, respetadísimo geólogo, quien le ayudó y estuvo de acuerdo con él, no solamente por ayudarlo, sino por sus investigaciones, porque tenía que demostrar por qué estaba de acuerdo. Entonces, dice la evolución como un proceso mediante el cual las variaciones y la selección natural determinan la preexistencia o la desaparición de los individuos. Y ojo, Darwin y Wallace se basó en la selección natural. ¿Y qué es eso? El proceso de sobrevivencia de los organismos cuya variabilidad los hace más aptos para vivir en un medio particular. Y que a través de este proceso las poblaciones alteran al tiempo y parecen organismos fundamentalmente diferentes. Y aquí vienen los postulados o las ideas fundamentales de Darwin. Entonces, nosotros vamos mejorando con el tiempo, vamos evolucionando con el tiempo. Lo que pasa es que no es como muchos quieren. Dígame un ser humano que ya haya evolucionado. No, eso no es como muchos lo quieren ver así. Eso es una posverdad. Las ideas fundamentales de Darwin dice la lucha de la sobrevivencia. Los seres vivos tienden más descendencia de los que pueden sobrevivir. O sea, simplemente viven los que puedan sobrevivir. Pero eso es muy fácil decirlo para nosotros los seres vivos, porque si vamos a ser atacados, utilizamos tecnología para defendernos. Pero un hijito de, qué sé yo, de un conejo no va a usar tecnología. Un hijito de una cebra no va a usar una moto para huir de la leona, ¿verdad? Entonces, vive los que pueden sobrevivir, los mejores adaptados. Y ese es el segundo postulado, la sobrevivencia del más apto. Algunos tienen mayor probabilidad de sobrevivir, la sobrevivencia del más apto. Después la reproducción, pues los que se pueden reproducir sexualmente transmiten las variaciones de su descendencia. ¿Va? Son las hembras las que eligen el macho más adaptado al ambiente, no al más fuerte, no el del más dinero como los hombres, no el que tiene más posiciones, no, más adaptado, el más apto para criar a sus hijos y darle la mejor educación. Y la especiación, que ya vamos a ver más adelante qué es la especiación, aquí cómo surgen nuevas especies, es que una especie no surge por creación, porque como vimos anteriormente, si nosotros estamos de acuerdo con las mutaciones y pensamos que una especie simplemente fue creada, quiere decir que son seres inmutables, que no padecen de mutaciones. Y eso es una falsedad, ¿verdad? Es una mala interpretación que se le han dado a la ciencia. Se creen en las mutaciones, pero en la evolución no. Entonces es algo que no concuerda. Ese proceso de cómo surgen nuevas especies se llama especiación y surge de una especie ancestral. Eso estamos de acuerdo, una especie ancestral que se ramifica, ¿verdad? Llega a ser diferentes especies. Hay dos diferentes procesos de especiación, la alopátrica o simpátrica. Esto no viene en la teoría de nosotros, pero sí es importante saberlo, ¿verdad? La alopátrica y la simpátrica. La alopátrica simplemente hay una población, una barrera geográfica
o un aislamiento reproductivo. Simplemente ya las especies no se pueden reproducir a sí mismas. ¿Ah? Hay dos tipos con el tiempo, ¿verdad? Como lo vemos aquí, con el tiempo. Una barrera geográfica, se dividieron los continentes. Podemos ver los camellos y bueno, los animales que viven en el Perú, que son de la misma especie, pero ya ellas no se pueden reproducir. Hubo aislamiento reproductivo. Primero hubo una barrera geográfica y un aislamiento reproductivo. Eso es una especiación alopátrica. Ya la simpátrica simplemente, vea lo que dice, un desarrollo extremo de la variabilidad. Para haber un desarrollo extremo de la variabilidad, perdón, ya quiere decir que hubo muchas mutaciones y no se controlaron. Por eso nosotros los seres humanos debemos de estar compartiendo genes. No debemos de ser puros, de raza pura. No existe eso porque involucionamos o creamos una nueva especie de humanos. ¿Verdad? Es peligroso. Selección natural, téngalo muy presente. La selección natural es cuando la hembra elige el macho más adaptado a su ambiente, porque si no, pues la especie termina muriendo. Eso es lo que es la selección natural de Darwin. Él fue que propuso esto, la selección natural. Y como dice aquí, o evolucionas o te extingues como eres. Ahora vamos a irnos a la unidad didáctica sobre la especiación. El neodarwinismo, que es la evolución no es individual, ocurre a nivel de poblaciones. Se le llama la teoría sintética. Muchas personas pensaban que solo un individuo, pero eso es totalmente falso. ¿Ah? Sino tiene que ver con todas poblaciones y eso requiere millones de años, ¿verdad? Y vea por quiénes los científicos que defendieron esto. Simpson, Mayer, Huxley, Dobzhansky, Fisher, Sewell, Wright y otros. Son los que defendieron esta teoría del neodarwinismo. Es una de las más aceptadas para la evolución. Y la evolución tiene que ver con esto, con las mutaciones y la selección natural, ¿verdad? Las mutaciones y la selección natural. Vamos, para que tengan cuáles son los dos fenómenos evolutivos más importantes, las mutaciones y la selección natural. Ténganlo presente y subrayen esto, que están como dos fuerzas evolutivas importantes. ¿Verdad? Dos fuerzas evolutivas importantes, las mutaciones y la selección natural, y eso lo podemos encontrar en la página 196. Ah, bueno, ya aquí la genética, el neodarwinismo se apoyaba de la paleontología, de la genética y de la sistemática, ¿verdad? Y siempre, de acuerdo a lo que dice aquí, van a venir las mutaciones. Es que las mutaciones es algo importante para la evolución, no es simplemente para generar un cáncer. Recuerde que las mutaciones, eso lo vimos como una de las cuestiones negativas, ¿verdad? El neodarwinismo se le llama también teoría sintética, ¿verdad? Ahora vienen algunas hipótesis sobre el origen de la vida. Bueno, la creación divina, el creacionismo, ok, está bien. Creacionismo está bien.